N2 veterinaria, bon día. ¿Sí? Sí, sí, claro. Pues tráemelo corriendo, vale, te esperamos aquí. Hola, nos traen un perro ahora atropellado, ¿vale? Más que nada, que en cuanto llegue os aviso. Vale, gracias. Esa dragonera nace con la idea y el buen hacer de una compañera, que es Silvia, y bueno, tiramos para adelante este pequeño gran proyecto y creo que al día de hoy, después de 5 años de tener este afijo y como he dicho antes con nuestros grandes amigos, empezamos a tener ejemplares de raza. Cuando yo adquirí el primer setter, que era un setter irlandés, disfruté tanto de su manera de moverse en el bosque, de su manera de galopar, de su manera de interpretar el terreno, que me enamoró. Al ser yo joven quería ir un poquito más lejos y por eso me fui a la misma raza, pero en setter inglés. Sigo hoy en día, a la edad de 50 años, sigo con esta gran raza que para mí hay que seleccionar cada día y efectivamente buscar los mejores ejemplares de raza, ¿no? Bueno, pues yo empecé en el mundo del perro a raíz de que conocí a Gaby y yo en mi casa sí habíamos tenido perros, pero el mundo del perro de caza era totalmente desconocido. Evidentemente la caza también, porque en mi familia no hay cazadores. Fui con él un día a cazar la becada y ahí fue donde dije, ostras, esto es flipante, me quedé impresionada porque vi el trabajo de los perros, lo que hacían, cuando se ponían en muestra, cuando estaban haciendo patrón. Me encantó cómo eran, me enamoré de ellos y dedico prácticamente todo lo que es el día, al margen de mi jornada laboral, con ellos. Requieren mucha atención, mucho cuidado, muchas horas y al final todo tiene su resultado. Yo tengo mi trabajo y mis perros hoy en día me ocupan pues más de la mitad de mi tiempo diario. Nosotros no solamente estamos en el mundo cinegético, en el mundo de la competición, sino nuestro día a día es levantarte a las 5 de la mañana, 5:30, venir al núcleo zoológico que tenemos de esa dragonera, despertar a los perros y, bueno, y ocuparte de ellos y combinarlo tanto con yo como con Silvia, pues mañana, mediodía y noche, 365 días al año. A ver, horas que nosotros dedicamos a los perros, pues no te puedo decir horas, es una infinidad de horas. Yo siempre lo comparo como ser agricultor. Para ellos no existen
ni festivos, ni si hoy es Navidad, ni me he ido a dormir tarde, estoy cansado, me encuentro mal, es una dedicación exclusiva. Aunque tenemos nuestros trabajos, cuando acabamos la jornada, incluso antes de ir a trabajar, venimos al núcleo zoológico para ya sacarlos, limpiar lo que son las perreras, todas las zonas. Vamos a trabajar, volvemos a mediodía, volvemos a limpiar, a cuidarlos, por la tarde otra vez, incluso hay días que salimos por la noche súper tarde. O sea, en realidad es todo el día organizado para que ellos estén siempre cuidados y no les falte nunca de nada. Mi núcleo zoológico todo viene por la afición que tengo a la caza, evidentemente, ¿no? Antes cazábamos mucho a la perdiz y de golpe y porrazo, bueno, toda esa afición nos saltó el primer jabalí, tuvimos la suerte de poder echarlo y bueno, seguimos en ello. Poco a poco ya me fui criando algún que otro perro y cuando vimos que la cosa se estaba poniendo mal en el sentido de tener animales, ¿no? De cómo cuidarlos, de cómo tenerlos. Nosotros en casa nos planteamos, yo y mi mujer, digo, si hay que tenerlo, vamos a tenerlo bien. En mi caso, pues yo empecé desde la mano de mi padre. Él ya cazaba en el pueblo donde yo nací y cazaba la caza menor, y a partir de aquí pues fueron pasando los años, cazábamos el conejo, la perdiz, pero en este caso pues empecé a conocer más gente, me empezó a gustar la caza mayor, empecé a poner perros, y yo en mi caso mis perros son anglos franceses de rastro, y luego tengo podencos también campaneros, como tiene mi compañero, y bueno, entre unos y otros hacemos el equipo. Bueno, desde 2011 que tenemos el núcleo zoológico, estamos súper bien porque lo llevamos día a día, es muy costoso poder tener unas perreras y mantenerlas, no es solo hacerlo, sino mantenerlo el día a día. Estamos hablando que aquí al mes, estamos hablando unos de 380 a 400 euros al mes de gasto. Simplemente disfrutamos de una pasión que nos lleva desde pequeñitos, como yo he dicho, que viene de la afición de mis padres y mis hijos, pues espero que también lo puedan seguir y lucharemos para que así lo puedan hacer. A partir de aquí, ¿qué queremos? Pues lo que queremos es que las administraciones pues, nos puedan ayudar, porque actualmente solo nos ponen que trabas. Yo vengo todos los días aquí. Son animales, todos los días comen, todos los días beben. Jolín, todos los días hay que limpiar poco o mucho los animales, ¿vale? Y desinfectarlos, ¿vale? Esto no se nos reconoce para nada. Los animales tienen que salir todos los días. Estamos hablando que nosotros aquí en la zona tenemos los fines de semana y algún jueves que podemos ir a sacar los perros como hoy hemos ido. Y al volver, pues bueno, ya estamos más con ellos, los limpiamos, aprovechamos el momento, ya que madrugamos mucho. Y que esté sanitariamente el animal bien es correcto, pero físicamente también. Nos hemos intentado manifestar por todas partes, para que nos ayuden, para que vean que el mundo rural es totalmente diferente a la gran ciudad, que nuestros perros efectivamente pueden ver que incluso damos hasta banco de sangre para que puedan cuidar a los perros de las grandes ciudades. Y por eso nosotros tenemos una devoción que es esta, la caza. Lo que hacemos es un bien para todo el mundo, que cuando puedan pasear por el monte, que vean realmente de que estamos haciendo una buena gestión, que la agricultura pueda recoger sus frutos, que no se los coma la gran dimensión de animales que hay, y lo que hacemos es gestión, bajar la población, tanto sea de jabalí o del animal cinegético que en este momento está haciendo tanto daño. Estamos en el mundo cinegético, ¿vale? Nos gusta, pero también estamos ayudando a que en el mundo rural donde estamos viviendo, los agricultores podamos ayudarles, ya que el jabalí es un animal que puede dañar mucho la agricultura. Ya no hablemos tema de carreteras, ya sería otro tema.
pero la gran alegría es la que te dan ellos. Los disgustos son, por ejemplo, yo como padre de familia, yo a mi hijo, ¿cómo lo tengo que enseñar? Que esto el día de mañana puede ser bueno para él. Tenemos trabas, no nos ayudan en nada, estamos mal mirados, no sabemos por dónde pillarlo. Si fuera futbolista, a mi hijo le enseñaría a jugar a fútbol. No me gusta el fútbol, me gusta la caza. Desde que son pequeños los ves crecer, los crías, los cuidas, les das todo, vas viendo su evolución, cómo trabajan en el campo, en la caza, cómo son, la disciplina que tienen, que también es muy importante, la disciplina, las rutinas. Cuando ellos ven, por ejemplo, que toca ir a cazar, cuando ven el furgón ya saben que hacen como un cambio de chip, están en el canil de una manera, reciben unos mimos y unos cuidados cuando están en el canil, y cuando ya ven el furgón, se abren las puertas, ellos ya se suben, y cuando ves esos comportamientos realmente te demuestran una inteligencia brutal. El perro, cuando va creciendo, a medida que va creciendo, se va formando y se va viendo esa perfección de la raza, esa perfección del estándar, ¿no? Ese galope compuesto, ese don que te da la raza, ¿no? Eso que te enamora, ¿no? que es el setter, ¿no? Y a partir de ahí, valoramos cuál va a ser su disciplina de entreno. Pues una disciplina, como hemos dicho, cinegética, pues una disciplina de competición, y ahí entran muchas disciplinas que abren muchas ramas. Y la satisfacción de poder tener en el equipo de esa dragonera lo que se dice un setter bien construido, un setter inglés. Cuando yo tenía la edad de 37 años tuve una enfermedad mortal, de las que sabemos todos que matan, ¿no? Que es un cáncer, y valoré mucho a la gente que me apoyó y como no, a la familia que estuvo conmigo, pero valoré mucho el salir al monte, a la montaña, hacer lo que me parecía, si era pues ir a cazar, como ir a entrenar, como ir a competir. Siempre estuvieron conmigo en mi vida, y efectivamente creo que siempre van a estar conmigo porque son merecedores de nuestro cuidado y de nuestro afecto. Cuando me refiero a dedicarse al perro, no solo me estoy refiriendo a los perros cinegéticos ni a los perros de competición. Por ejemplo, cualquier perro que veamos por la calle que va atraillado, ¿no? Que lo lleva una familia, puede ser cualquier raza, también se debe dedicar tiempo, también se debe dedicar horas. ¿Por qué? Porque el perro se tiene que socializar y sociabilizar con la gente, con los ruidos. No podemos llegar y coger un perro y meterlo dentro de un piso y dejarlo 9 horas y luego decir es que mi perro tira, es que mi perro ladra. ¿Por qué? Porque faltan horas. Ahí hay que dedicarle un tiempo al perro. Un perro es un animal que necesita de ti, necesita que le aportes la comida, necesita que le aportes el agua. Pues también necesita ese tiempo de dedicación a él, ese tiempo que lo va a hacer más sociable, más estable, más alegre y efectivamente son horas, todo es trabajo, son horas. Tanto trabajo tiene un perro cinegético como un perro urbano, que lo tiene
una familia en casa. El desconocimiento lleva a error y cuando digo desconocimiento, todo lo que está reglado por una administración donde efectivamente se demuestra tanto a nivel sanitario, veterinarios, administraciones, federaciones, sociedades, clubs, que se hacen bien las cosas. Yo creo que aquí sobra el juzgar tanto a un cazador como a un mundo urbano. Yo creo que los dos deben ir de la mano porque hay una cosa fundamental, que es el respeto al animal. Y nadie, creo que hoy en el siglo XXI, creo que nadie quiere mal, ni para un perro ni para el otro. A mí realmente lo que me gustaría es que cuando una persona adquiere un perro, tanto sea para un perro doméstico, como un perro de caza, como un perro de competición, o sea, que realmente adquieren un animal, le den los cuidados que se merece el perro. Es un compromiso, es una responsabilidad muy grande y es muy gratificante. Aquí en la clínica N2 Veterinaria, que fue fundada en 2004, hace casi 20 años ahora, por Natalia Zampera y yo, nos dedicamos básicamente a atender perros y gatos y en algún caso también animales exóticos. Nos dedicamos básicamente a perros y gatos, como decía, y en cuanto a los perros, la gran mayoría de los perros que nos vienen son perros de piso, perros urbanitas, porque estamos en Sabadell, en donde pues, los perros tienen que intentar compaginar una vida dentro de un piso con sus salidas diarias y sus necesidades y requerimientos. El gran problema que tenemos con los perros que viven dentro de un piso es que muchas veces no salen lo suficiente. Tenemos que ser conscientes de que tienen que tener paseos de mínimo de 3 veces al día, media horita, que puedan correr, y cuanto más puedan correr en libertad, pues mejor. Tienen que sociabilizar también con otros perros para que sean pues realmente perros equilibrados y contentos. Hace unos años que aquí en Sabadell ahora también existe un banco de sangre al cual podemos acceder con mucha facilidad para poder atender a pacientes que vienen con traumatismos o con anemias muy marcadas, para realmente pues, hacer una primera acción con esta transfusión para salvarles la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mejor! ¿Sí? Vaya susto, madre mía. No me extraña. Lorena, Hola, Natalia. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Ha ido muy bien todo, sí. Madre Ahora lo mía, verás, muy bien. ya puedes ¿Puedo pasar. pasar? Sí. Vale. ¡Hola, cariño! ¡Pipi! Es súper importante la concienciación de que todo el mundo que tenga perro pueda también ser partícipe de donar sangre. Un gran colectivo que realmente dona sangre son los perros de caza. Gracias a estos pues hay bastante sangre para poder ir haciendo pues nuestra labor de salvar las vidas de los perros.